Lo sucedido ayer en Ecuador mantiene a ese país en una tensa calma y con algunos hechos de violencia más esporádicos que los de ayer, luego de la terrible jornada que se vivió. Pero el gobierno no ha retomado completamente el control de la situación. Mientras tanto, hay que seguir la historia de los grupos criminales que operan en Ecuador y su relación con el narcotráfico de Colombia y de México para comprender la magnitud del desafío. Son los operativos realizados por militares en Ecuador. Es parte del despliegue tras los hechos violentos de este 9 de enero, cuando decenas de pandilleros salieron a las calles, principalmente en Guayaquil, para tomar una estación de televisión, universidades y para agredir a civiles. Esto provocó que el ejército saliera a las calles tras la declaración de conflicto armado interno del presidente Daniel Noboa. 22 grupos criminales fueron catalogados como terroristas y comenzó la cacería. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. De acuerdo con el más reciente reporte, 329 terroristas han sido detenidos, 5 han sido abatidos, 28 presos que estaban prófugos fueron recapturados y 41 rehenes han sido rescatados, entre ellos 4 policías. Los militares y policías tienen amnistía e indulto mientras realicen labores para combatir a estos terroristas. En cuanto a la situación de los custodios de prisiones y otros funcionarios retenidos en 5 cárceles de Ecuador, se aclaró que no existen rehenes que hayan sido asesinados, mientras que el presidente Noboa informó que deportará a presos colombianos, venezolanos y peruanos, quienes representan el 90% de la población carcelaria extranjera. Se trata de 1.500 reos. Su vecino de Colombia envió militares a la frontera que comparte con Ecuador y se sumó al apoyo contra esta crisis ofrecido por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú. Y es que la crisis de Ecuador está relacionada con los vínculos de esos 22 grupos criminales con cárteles mexicanos. En marzo del 2023, el Informe Mundial sobre Cocaína de la ONU reveló que una parte importante de la violencia en América Latina está relacionada con el narcotráfico y la rivalidad entre grupos aliados locales de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En julio pasado, Annie Milgram, jefa de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, informó que los principales cárteles mexicanos operan con más de 44,000 elementos en más de 100 países alrededor del mundo. Y en el caso de Ecuador, el Ministerio de Gobierno había advertido de los vínculos que existen entre organizaciones delictivas mexicanas y ecuatorianas. Son 2 grupos criminales más relevantes, los choneros y los lobos. El primero hacía negocios con el cártel de Sinaloa, que tiene presencia en Ecuador desde el 2009, cuando enviaba a integrantes o representantes para coordinar la salida de droga a través de aeronaves y lanchas con destino a Centroamérica y Norteamérica. Los choneros son considerados como los primeros en traficar droga en Ecuador. Lo hacen desde la década de los 90 y no solo tuvieron alianzas con el cártel de Sinaloa, también con elementos de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para transportar cargamentos de cocaína desde la frontera colombiana hasta el puerto de Guayaquil. Mientras que el cártel Jalisco tiene 7 años en el país sudamericano. Su alianza es con los lobos, una escisión de los choneros y que ha copiado las prácticas violentas del cártel Jalisco, de quien recibe entrenamiento a cambio de las rutas para los cargamentos de droga. El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado advierte que las confrontaciones entre organizaciones ecuatorianas desde 2020 está directamente relacionada al posicionamiento y generación de alianzas entre los lobos y los tiguerones con el cártel Jalisco. Y bueno, hay un libro de Mario Vargas Llosa que comienza preguntándose cuándo se jodió el Perú. Y nos podemos preguntar cuándo se jodió el Ecuador, por lo menos en estos términos, en términos de violencia y de crimen organizado. Y eso tiene una fecha. Es muy difícil a veces en estos fenómenos poner fechas concretas, pero en este caso lo tienen. Esta crisis comienza hace muchos años, cuando comienza el gobierno de Rafael Correa, que es presidente de Ecuador desde 2007 al 2017. El cártel de Sinaloa llega ahí en el 2009. ¿Por qué llega en el 2009? Porque desde el 2007
Correa, que acababa de llegar al poder con una posición de izquierda, nacionalista, con todas las comillas que usted le quiera poner, hace un acuerdo con la FARC y les permite a la FARC establecer uno de sus campamentos generales que encabezaba un personaje que se apodaba Raúl Reyes en la frontera con Colombia, pero del lado ecuatoriano. Se reúne en ese momento Reyes, se reúne con incluso el secretario de Seguridad de Correa y llegan a distintos acuerdos que pasan, entre otras cosas, por permitirle amplia movilización en ese lugar, por quitar a las autoridades locales y poner autoridades que estén coordinadas con miembros de la FARC, y la FARC llevan con ellos lo que tenían, que es la relación con los grupos criminales. En esa relación con los grupos criminales de la FARC llega el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa llega en 2009. ¿Por qué? Porque se produce en un momento donde está una profunda crisis de los grupos criminales de la FARC y del ELN. Tanto la FARC como el ELN son grupos guerrilleros que participaban en el comercio y en el tráfico de las drogas. Están siendo perseguidos por lo que se llamó el Plan Colombia, que establecen el gobierno de Álvaro Uribe, antes del gobierno de Álvaro Uribe, pero básicamente se desarrolla durante el gobierno de Álvaro Uribe con los Estados Unidos. Entonces trasladan parte de sus operaciones a Colombia, primero para sacar cocaína desde el puerto de Guayaquil y después, en algunos casos, en la zona andina, poner plantaciones e ir llevando su infraestructura. Esa infraestructura es muy golpeada en 2008 con la muerte de Raúl Reyes, el ataque que hace Colombia sobre ese territorio, pero ese ataque que hace Colombia también lleva una virtual ruptura de relaciones entre el gobierno de Correa y el de Uribe, y se le da toda la permisividad al crimen organizado para operar desde Ecuador hacia otros países. Termina, después de 10 años, el gobierno de Correa, llega Lenín Moreno, que era un ministro, uno de los principales ministros de Correa, que rápidamente rompe con este. Pero en ese momento también tiene una gran laxitud con los grupos criminales y en ese momento llega también el cártel Jalisco Nueva Generación. Correa se va al exilio, está prófugo de la justicia, está acusado de corrupción como muchos otros políticos ecuatorianos, pero lo cierto es que desde ese momento, consecuencia de lo que está pasando en México, de la ruptura del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de Sinaloa, también se instalan en Ecuador, en Colombia y en Ecuador para tratar de desarrollar sus propias actividades. Desde entonces se produce una lucha abierta de los grupos cercanos al cártel Jalisco, de los grupos cercanos al cártel de Sinaloa en ese estado. Cuando llega Guillermo Lasso, luego del gobierno de Lenín Moreno, ya hay un abierto enfrentamiento con el movimiento que sigue desde el exilio liderando Correa, pero Lasso es rebasado por los grupos criminales que toman el control de las cárceles y desde las cárceles operan. Aumenta en un año el 220% la violencia y los asesinatos. Se declara en varias ocasiones el estado de excepción, pero Lasso es obligado a renunciar. En noviembre pasado asume el gobierno Daniel Noboa, que derrota a Luisa González, que es la candidata del partido de Rafael Correa. Los grupos criminales inmediatamente lo desafían con 2 fugas, con varios motines en las cárceles y 2 fugas de los 2 principales narcotraficantes, uno de cada grupo criminal. El Fito, cercano a los de Sinaloa, Fabricio Colón, cercano a los grupos del cártel Jalisco. Y se produce esta insurrección criminal que es prácticamente inédita. Pero todo esto comienza con los abrazos, para usar una figura que aquí conocemos muy bien, con los abrazos que da Correa a los grupos de la FARC y a los grupos del narcotráfico.
A partir de ahí, después de 10 años desastrosos de gobierno de Rafael Correa, es cuando se engendra todo esto. Y no está tan lejano de nosotros, no solamente porque ahí estén el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco. Insurrecciones como la que se dio ayer en Ecuador, la hemos visto en México, la hemos visto en Guadalajara cuando se intentó detener al Mencho, la hemos visto cuando fue el Culiacanazo, la hemos visto en varias ocasiones en distintos lugares del país. Claro, México es mucho más grande, es 10 veces más grande en territorio que Ecuador, tenemos 10 veces más población que Ecuador, pero hechos como los que se vieron ayer en Ecuador se han vivido en varias ciudades mexicanas en muchas ocasiones. Y también estamos viviendo la política de los abrazos que puede tener con el tiempo consecuencias similares a la que tuvo en Ecuador una política similar. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Las declaraciones del expresidente Donald Trump siguen exhibiendo que la migración y México serán una parte central de su campaña. Ahora dice que Biden tiene una suerte de acuerdo con México para que sigan pasando migrantes a Estados Unidos para que voten en la elección de noviembre a favor del Partido Demócrata. Una declaración insensata que no tiene ninguna relación con la realidad. Pero hay muchos en Estados Unidos que lo creen a pie juntillas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación relacionados con Trump, que son muchos y muy masivos, como la cadena Fox, lo repiten constantemente. De nuevo, el expresidente Donald Trump usó el tema de la migración como una estrategia política. Durante las recientes asambleas del Partido Republicano realizadas en la ciudad de Iowa, insinuó que los demócratas y la administración del presidente Joe Biden alientan a los migrantes para entrar en masa a Estados Unidos de manera ilegal. Todo esto como parte de un plan que consistiría en registrarlos y que voten en la elección de este año. No es la primera vez que Trump utiliza este tipo de argumentos para hacer énfasis en la falta de seguridad en la frontera, tema que es de preocupación para una gran parte de los votantes. Pero las declaraciones de Trump tienen una doble lectura, ya que de nueva cuenta trae a la conversación el posible hecho de un fraude electoral desde 2020, ya que, según Trump, la victoria del actual presidente Joe Biden se dio gracias a este supuesto fraude electoral. Este mismo tema del intento de anulación de las elecciones de 2020 fue retomado por el presidente Joe Biden durante el arranque de su campaña presidencial, quien dijo que este acto fue uno de los peores incumplimientos durante la administración de Trump. Biden, además, declaró que Donald Trump está dispuesto a sacrificar la democracia por conseguir el poder. Donald Trump's campaign is about him, not America, not you. Donald Trump's campaign is obsessed with the past, not the future. He's willing to sacrifice our democracy, put himself in power. Las polémicas insinuaciones de Iowa de Trump se suman a algunas de sus declaraciones más recientes, quien sugirió que de ganar la presidencia no será un dictador, excepto el primer día, cuando cerrará la frontera con México. He says, "You're not going to be a dictator, are you?" I said, "No, other than day one." Mientras tanto, los republicanos y Donald Trump seguirán usando el tema de la migración para condicionar y atacar a Biden y a su administración, ya que actualmente Estados Unidos vive una de las peores crisis migratorias en 20 años. Tan solo en el último mes de 2023, cruzaron la frontera de manera ilegal más de 225,000 personas. Donald Trump enfrenta una serie de juicios. Uno de los que están a punto de llegar a la parte final de presentación de pruebas es el que enfrenta por fraude en Nueva York, por inflar su patrimonio para lograr mejores condiciones de préstamos y pólizas de seguro. Apenas, un juez ha revocado el permiso al expresidente de presentar sus alegatos finales. Según lo explicado por Arthur Engoron, esto se hace como una medida preventiva para que Donald Trump evite comentar sobre temas irrelevantes, o que intente dar un discurso de campaña o que denigre el sistema judicial durante su intervención. En caso de que Trump sea encontrado culpable en este juicio, podría costarle cientos de millones de dólares y la posibilidad de hacer negocios en Nueva York.
Mire, es inverosímil lo que dice Trump. Por supuesto que el gobierno de Estados Unidos no está dejando entrar migrantes, ni hay un acuerdo con México en ese sentido, mucho menos para que esos migrantes vayan a votar y realizar un fraude electoral en las elecciones de noviembre. No hay forma, no es posible. Es más, hay 10 millones de migrantes que no podrían votar y que tendrían derecho a tener la nacionalidad. No se la da al Partido Republicano precisamente para evitarlo. Pero esos comentarios calan y calan profundamente en la ciudadanía estadounidense y van a ser un tema central de campaña. Aquí parece que no queremos ver lo que está ocurriendo en la campaña electoral de los Estados Unidos. Mire usted, de cara a las elecciones, nuestras elecciones de junio próximo, parece que al frente opositor le faltan operadores y le falta también sensatez. Ahora se produce una ruptura entre el PAN y el PRI y el gobierno de Coahuila por reparticiones de posiciones en alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, bueno, hasta notarías. Marco Cortés, el presidente del PAN, además hace público un acuerdo lamentable que hay ahí entre el PRI y el PAN, que se sirvió para la elección de Manolo Jiménez en el estado de Coahuila, y eso ha provocado a que en las elecciones locales habrá una alianza del PRI, el PRD con un partido local, y que el PAN vaya separado en ese estado. Coahuila es el estado donde más exitosa ha sido la coalición opositora y es un estado donde ahora, en el ámbito local, con las repercusiones que eso pueda tener, irán en estos comicios separados. Una de las alianzas con mejores resultados en Coahuila se ha roto de cara a las elecciones de este año. El PAN y el PRI tomarán caminos separados en la búsqueda de las 38 alcaldías del estado. El 9 de enero, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que el actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, no respetó los acuerdos a los que habían llegado el PAN y el PRI dentro de su coalición en 2023. A través de la red social X, Cortés detalló que estos acuerdos contemplaban que sería el Partido de Acción Nacional quien postularía a sus militantes como candidatos para la alcaldía de Torreón y otras presidencias municipales. Incluso difundió un documento en el que se especificaban los acuerdos de las jornadas electorales 2023 y 2024. Ahí se especificaba la repartición de cargos públicos y hasta notarías. Por su parte, el gobernador Jiménez respondió que el acuerdo estaba condicionado a que el PAN aportara el 20% de los votos y responsabilizó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN por la ruptura de la alianza. Y ya fue registrada ante el Instituto Electoral de Coahuila la Alianza Ciudadana por la Seguridad, la cual está conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Unidad Democrática de Coahuila. Con ello, se confirmó que el PRI dejó fuera al PAN de cualquier coalición en ese estado. La alianza entre el PAN, PRI y PRD tuvo una de sus mayores victorias en las elecciones del 2023 en el estado de Coahuila. Manolo Jiménez Salinas fue el candidato postulado de acuerdo a las cifras del programa de resultados electorales preliminares en dichos comicios. Jiménez obtuvo el 56.93% de los votos y su rival más cercano fue Armando Guadiana Tijerina de Morena, que logró 21.48% de las preferencias. Además, la alianza logró obtener también la victoria de 16 de sus candidatos a diputados. El plazo para solicitar el registro de una alianza en el estado de Coahuila venció a las 23 horas con 59 minutos del 9 de enero, por lo que el PAN analiza sus posibles escenarios y candidatos para las elecciones de este 2024 en Coahuila. Al menos así lo dejó saber mediante un comunicado lanzado este 10 de enero. Bueno, este acuerdo es insensato haberlo divulgado y es insensato haberlo firmado, pero bueno,
es ya un problema de ellos. No tienen operadores políticos y electorales. Las dirigencias son un desastre. Hoy Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, declaró que lo sucedido en Coahuila demostraba los juegos de poder de la oposición. Tiene razón, pero eso también ocurre en Morena. Se divulgó un audio que exhibe a Carlos Lomelí, el líder de Morena ahí en Jalisco, presionando a Sheinbaum y diciendo que abandonaba su candidatura si no le dejaban colocar a sus candidatos en distintas alcaldías de Jalisco. Hay tensión entre la militancia de Morena en Jalisco, debido a un audio difundido en las redes sociales en el que presuntamente Carlos Lomelí, ex candidato a la gubernatura y actual regidor, exige a Claudia Sheinbaum ser él quien elija a los próximos candidatos locales que participarán en las elecciones de junio próximo. Le dije, mire, si usted quiere que esto prenda, así, yo déjeme decidir locales, federales y municipales. Y si le molesta, y le dije, y si le molesta, o si creen que estoy faltando al respeto, ahí está la senaduría, no la necesito. Entonces, yo espero que nos dejen opinar. Y todavía se las puse más fácil. Les dije, a ver, 32 municipios, 6 federales y 6 locales, o 4 locales porque ya repartieron todo. En serio, no la creen, pero si no deciden bien, de acuerdo a los liderazgos, el jalón va a ser muy fuerte. Y ni Dios Padre. Supuestamente el empresario farmacéutico narra a sus seguidores lo que habló con Sheinbaum, aunque no se precisa de cuándo es el evento. De acuerdo con el audio difundido, la dirigencia nacional tendrá reuniones para analizar su propuesta y reiteró que en caso de resultar negativa la petición, no aceptará la candidatura por la senaduría. Durante la encuesta para elegir a los candidatos a la gubernatura, Carlos Lomelí fue el que obtuvo el mayor puntaje. Sin embargo, la dirigencia nacional decidió que la representante por el Partido Verde, Claudia Delgadillo, fuera la elegida. El audio es publicado en medio de la visita de Claudia Sheinbaum al municipio de Lagos de Moreno para realizar un mitin, su sexta visita en el estado. Trascendió que previa a su visita, en esta zona se reunió con Lomelí. Ante medios, Sheinbaum aclaró que no está en sus manos decidir candidaturas, que éstas se determinan mediante encuestas, porque así se establecieron las reglas en Morena, y añadió que el mismo Lomelí Bolaños debe aclarar si el audio en referencia era auténtico o una falsificación. En tanto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que en su partido líderes estatales dicten línea para definir candidaturas a alcaldías y diputaciones locales y federales. Respecto del supuesto audio de Carlos Lomelí, no sabemos si es cierto o no, pero yo les diría, en términos de lo que se pretende comunicar, pues no funciona así Morena. Nadie tiene un dedo que va decidiendo candidaturas, ni siquiera yo soy el que menos. Para el proceso electoral de junio de este año, en Jalisco están en juego la gubernatura y 125 presidencias municipales, 20 diputaciones de mayoría relativa, 18 diputaciones de representación proporcional, 1.231 regidurías y 125 sindicaturas con mayoría relativa. Y bueno, pueden declarar lo que quieran, es una vergüenza como todos los partidos se reparten las candidaturas. La gente es ignorada. Hoy se registró el que será el candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia, también elegido por dedazo, no participó nadie más que Dante Delgado y Samuel García, Jorge Álvarez Maínez. El domingo termina, por otra parte, el periodo de precampaña. Se supone que hasta marzo los candidatos no podrán hacer proselitismo. A ver quién es el que respeta la ley. Jorge Álvarez Maínez se registró este miércoles como precandidato único a la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano. Se puede ganar porque somos imparables, porque somos incansables y porque lo que ellas no han podido hacer en 7 meses de derroche, de despilfarro y de violación de la ley, nosotros lo vamos a hacer en 3 meses de campaña. Álvarez Maínez competirá contra Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.
Ayer, Samuel García presentó a Álvarez Maínez como precandidato en un breve video en el que aparecían junto con Mariana Rodríguez comiendo y bebiendo cervezas. Entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Por eso me dejé la barba, la piochilla aquí, para mandar una señal que dijeron, vea, pues no. Entonces, quiero decirles que tenemos candidato muy bueno, precandidato. Y es el más naranja y fosfo de todos, porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma Movimiento Ciudadano. El líder nacional de Movimiento Ciudadano dio su respaldo a esta precampaña. Y queremos seguir siendo la organización electoral al servicio de los millennials, de los centennials, de las nuevas generaciones de mujeres y hombres libres de este país. Sobre el destape de Álvarez Maínez, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó su posicionamiento, en el que criticó el anuncio hecho sobre la precandidatura e incluso se lanzó contra Samuel García. Bueno, expresé en mis redes sociales lo que pienso. La verdad es que, como lo he expresado desde hace tiempo, no quiero involucrarme en el proceso electoral porque estoy concentrado en esto que estamos haciendo. Lo expreso en los términos que lo siento. Eso no es una nueva forma de hacer política, eso no es política. Me parece que se han hecho las cosas muy mal y que lo que se está haciendo a nivel nacional lastima también a nuestro proyecto en Jalisco. Creo que desde hace mucho se han ido tomando decisiones de forma difícil de entender. Van a ver qué hacen Movimiento Ciudadano sin Alfaro y sin el proyecto, como le llaman, el proyecto Jalisco. Mire, hoy murió un hombre muy destacado de la política, de la jurisprudencia en México, Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez fue de todo a lo largo de su vida, pero por sobre todas las cosas fue un hombre recto, un hombre derecho, un hombre que pudo haber en un albazo estas cosas que ocurren en el 88, en 1987, en realidad con el destape, cuando fue aquella confusa situación del destape de Carlos Salinas y que se dijo que él iba a ser el candidato, pudo haberse quedado con esa candidatura, pudo haber hecho muchas cosas y las hizo a lo largo de su vida Sergio García Ramírez y la hizo siempre con dignidad. Me parece que es más allá de la militancia política, un hombre respetable, al que hay que despedir con todos los honores el día de hoy. Hoy falleció a los 85 años. Y nosotros ya nos vamos, esperemos que mañana estaba enferma el día de hoy, Viviana Belsazo, esperemos que mañana ya nos pueda acompañar. Y muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.